amigos, ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego. ¿Qué tal? Un gusto retomar la audición del día de hoy. Aquí comenzamos Babel, libros de ayer y de hoy. Vamos a, luego de haber hecho el trabajo que hicimos el pasado jueves sobre el último premio Nobel de Literatura, Patrick Modiano, un programa bastante más extenso de lo que teníamos planificado en principio. Hoy vamos a retomar el trabajo de la reseña de algunos libros, de algunos títulos que se encuentran en la biblioteca de Covipro. En el día de hoy van a ser tres que fueron elegidos un poco a último momento, que de alguna manera cambia el eje de la reseña que veníamos haciendo habitualmente sobre novelas. Aquí vamos a tener un libro de testimonio, un libro de entrevistas y sí, una novela particular de una autora cubana. Así que los invito a que nos acompañen en esta media hora, en este espacio donde hablamos, donde difundimos, donde dialogamos acerca de distintos libros que andan por ahí en el mercado. Hasta el momento no nos hemos dedicado mucho a reseñar libros de ayer, como decimos, aunque hoy vamos a hacerlo con uno que ha sido reeditado hace muy pocas horas y ya lo tenemos aquí. Así que ponemos un segundo a Paco Ibáñez y volvemos con Babel. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos. El otro día, cuando estuvo aquí Romina, la compañera de Florida, que se llevó unos cuantos libros de la biblioteca y ya devolvió algunos de ellos, devolvía uno de los títulos que leímos hace mucho tiempo y que nos parece que vale la pena poderlos reseñar hoy aquí en este espacio. El libro pertenece a un periodista polaco, Ryszard Kapuscinski, uno de los grandes maestros del periodismo actual, de periodismo escrito sobre todo, y en especial porque es un gran escritor. Ante todo es un buen periodista, pero es un gran escritor, Kapuscinski. Y la editorial Anagrama le ha publicado varios de sus títulos, muchos de ellos se encuentran aquí en la biblioteca. Uno de los últimos publicados, pero no así digamos temporalmente, sino publicados luego de varios años de estar agotado, es Cristo con un fusil al hombro. Están en la colección de crónicas de Anagrama, 201 página del año 2007. Y vamos a leer algo que habíamos escrito para las publicaciones que le he mencionado, una reseña bastante breve, la que hicimos en aquel momento, quizás no proporcional a la importancia o a la calidad del libro que es este título de Kapuscinski. Vamos a leerlo brevemente. Dice que Kapuscinski fue un extraordinario periodista, cronista y literato, pocas dudas quedan a estas alturas. Sus libros no hacen más que confirmarlo. Cristo con un fusil al hombro reúne textos de la década del 70, donde, una vez más, el escritor polaco muestra una solvencia extraña para abordar temas del tercer mundo, en particular los referentes al problema israelí-palestino, donde toma testimonios en el propio campo de batalla. No obstante, como la propia foto de la tapa adelanta, con la imagen de Camilo Torres, se abordan aquí temas directamente vinculados a Latinoamérica, en el contexto de aquellos años, obviamente. Si de por sí el libro merece ser leído por el interés que despierta, hay dos textos de características antológicas. El primero, ¿por qué mataron a Karl von Spreti?, trabajo rescatado por Anagrama
que no había sido traducido al español hasta hoy, donde el autor, en casi 80 páginas, profundiza en la historia de Guatemala, quedando claro que no es ningún improvisado, con una mirada que no por ser europea deja de ser profundamente incisiva. El segundo, tal vez uno de los mejores del propio Kapuscinski, Guevara y Allende, nace de una pregunta que le formulan al propio escritor en una universidad de América del Sur. ¿Quién de los dos tuvo razón? Analizando ambas vías, el autor del Imperio profundiza en las vías de la revolución, la actitud ante la vida, ambos son médicos y eso sirve de puntapié para ciertos análisis, la entrega por una causa y la muerte similar que padecieron aferrados a sus principios y convicciones más profundas. Al final concluirá que los dos tuvieron razón. Un título más en la vasta obra del autor polaco que es por demás recomendable. Recuerdo que precisamente ese artículo Guevara y Allende es uno de los más interesantes porque Kapuscinski debe indagar en las dos vías de la revolución. En ese momento la que representa de alguna manera a Che Guevara, la vía armada, y la de Salvador Allende, la vía pacífica para alcanzar el socialismo. Un libro extraordinario. Kapuscinski, yo no creo que sea este el mejor título de Kapuscinski. Acá tenemos, por ejemplo, El Imperio, que son los viajes que él realizó a la ex Unión Soviética durante 3 periodos de la vida, uno de ellos cuando era muy joven, allá por la década del 60, 70, luego los 80, pero luego también después de disuelta la Unión Soviética. Y la verdad que la mirada que tiene este escritor, este periodista, tiene un grado de precisión, de carácter incisivo en lo que escribe, que hacen que historias que a nosotros nos resultan muy lejanas, geográficamente, puedan ser narradas de una manera muy entendible, muy amena y muy profunda, cosa difícil de encontrar en el periodismo actual, que en general adolece de cierta liviandad a la hora de analizar situaciones políticas, sobre todo. Kapuscinski murió, si mal no recuerdo, allá por el año 2010, 2011, y hoy por hoy, bueno, está un poco en cuestión su papel como espejo, como figura del periodismo. Ha salido una biografía que en algún momento quizás aquí la podamos comentar, que yo la tengo, donde, bueno, cuestionan hasta dónde fue tan crítico con el régimen comunista, y que en buena medida, bueno, él se vio hasta en cierta forma beneficiado del régimen, que era que le pagaba los pasajes, bueno, toda una serie de cosas que hoy por hoy pueden estar en discusión. Incluso esa misma biografía discute hasta dónde hay una creación literaria dentro de los textos de Kapuscinski. Yo sigo pensando que es uno de los periodistas más importantes del siglo XX, uno de los periodistas literatos, además más importantes, que eso no es poca cosa, y que sus textos, si bien con una mirada muy europea en algunas cosas, son textos de una precisión admirable y que merecen la pena ser leídos. Aquí tenemos, repito, varios títulos: Cristo con un fusil al hombro, El Imperio, el libro de Angola, que ahora no recuerdo el título cuál es, que realmente es formidable. Es en el medio de la revolución angoleña, él queda atrapado en un hotel en medio de tiros cruzados, ¿no? Y bueno, ahí tenía que salir a mandar a su periódico los reportes, y además el tipo se queda sin un peso y no puede ni salir, ni que darle ingrese dinero, no. Realmente también es un libro de 200 y poco de páginas con letras grandes que vale la pena leerse. Hoy se nos ocurrió que era una buena idea, a partir, repito, de que Romina se lo había llevado para leerlo. Repito, Cristo con un fusil al hombro, de Editorial Anagrama, Ryszard Kapuscinski, el periodista polaco. En el juego de notas, como siempre hacemos, y como ya dije también, no creo que sea
de los mejores títulos, aunque esos dos artículos que menciono realmente son antológicos. Vamos a ponerle un 6 a un Kapuscinski que en cualquier libro, en cualquier título de los que publica, está de un 8 para arriba. Con este somos un poco duros, le vamos a poner 6 porque es un rejunte ahí de artículos que hace la propia editorial y que no necesariamente obedecen a un criterio de selección del autor polaco. Así que se encuentra disponible en la biblioteca de Covipro y queda a disposición de todos ustedes para que lo retiren cuando quieran. Ya no hay locos en España, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Continuamos en el día de ayer y hoy tapa en todos los diarios del mundo el retorno a las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos. Bueno, algo que debió suceder o debió existir ese gesto desde muchísimo antes por parte del gobierno de Estados Unidos ante un país pequeño como Cuba, que soporta desde hace 50 años un bloqueo criminal. Siempre ironizo acá con algunos compañeros y algunos amigos que aquí cuando nos cerraron el puente de Paysandú casi lo declaramos una guerra de bloqueo cuando era solo un puente. Bueno, imagínense un país que está bloqueado por comercialmente desde todo punto de vista como Cuba, el daño que ha ocasionado a esa isla caribeña. Bueno, ayer mientras mirábamos lo que eran los discursos de Raúl Castro y de Obama, recordábamos que habíamos terminado de leer hacía muy pocas horas un libro de una autora cubana, se llama Wendy Guerra. Vamos a leer algo de ella. Wendy Guerra, un poco de su biografía. Desde su infancia trabajó como actriz en cine y televisión. Sus primeros textos de poesía los publicó a partir de los 7 años de edad. Se graduó de dirección de cine en la especialidad de guión en el Instituto Superior de Arte de Cuba, ISA, de La Habana. Participó en el taller de escritura que el novelista colombiano Gabriel García Márquez animaba cada año en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, en Cuba también. Su novela Todos se van, que es la que vamos a reseñar, recibió el premio de la editorial Bruguera. La obra, presentada con el título Nieve en La Habana y bajo el seudónimo de Campanilla, fue premiada con dicho premio en virtud de su autenticidad y sinceridad. También recibió el premio de la crítica del periódico español El País como mejor novela del año 2006. Luego obtuvo en Francia el premio Carbet de Licence en el año 2009. Ha recibido varias becas de especialización en París, Nueva York, Los Ángeles, para la búsqueda de información sobre la escritora Anaïs Nin. De ese trabajo ha resultado su tercera novela, Posar desnuda en La Habana. Ha sido traducida a 13 lenguas, pero sus novelas no han sido publicadas en el país de origen. Ha sido jurado de numerosos festivales de cine, entre los que cuenta recientemente el Festival Internacional Clermont-Ferrand en Francia 2012. En el 2010 el gobierno francés le otorgó la orden de Chevalier des Arts et des Lettres. Forma parte del grupo Bogotá 39 que reúne a los 39 voces de escritores latinoamericanos relevantes. Escribe para el Diario del Mundo de España mediante su blog Habáname, el título de una hermosísima canción de Carlos Varela, el trovador cubano. Bueno, ella toma prestado ese título y pueden acceder a cualquiera que en la página web del Diario del Mundo al blog Habáname que pertenece a Wendy Guerra.
A mí me gusta reseñar, cuando hablamos de escritores cubanos, en forma particular, digamos, a los que viven en Cuba. Tal es el caso de Leonardo Padura, de Juan Pedro Gutiérrez, de Wendy Guerra incluso, porque a veces en los escritos de algunos que se han ido de Cuba pierden el contenido de lo que atraviesa esa sociedad y pierde en buena medida el diagnóstico, la visión de quien está día a día en la isla. Yo no tengo el libro acá, precisamente sobre la mesa, para decirle, voy a ver si lo busco en internet, pero esta novela, editada por Bruguera ya en el 2006, ha sido reeditada ahora por Anagrama, hace muy poco tiempo, hará 4 o 5 meses atrás, en su colección de escritores hispánicos. Tiene unas 240 páginas. Es un relato intenso escrito en forma de diario personal, en el que la autora cuenta la infancia y la adolescencia de Nieve Guerra, nacida en Cienfuegos en 1970, una especie de alter ego de la escritora. En buena medida ella reconoce que el libro lo escribe a partir de lo que fue la escritura de los diarios de ella, de pequeña. El volverlos a reescribir permitió el texto de esta novela. La novela está dividida en 2 partes, Diarios de la infancia y Diario de la adolescencia, y refleja la experiencia de la vida cotidiana en Cuba, contando los problemas, las inquietudes y las contradicciones de la sociedad isleña. A la vez se reflejan los cambios adheridos al crecimiento físico y emocional de la niña. Se descubre a lo largo de las páginas del diario la soledad de Nieves, cuyo destino está en manos de los adultos, primero dándole la tenencia al padre, luego regresando con la madre. Y su único refugio en el cual busca sobrevivir es en la escritura del diario, que a lo largo de las páginas vamos a ver que lo defiende a capa y espada, no solo por su privacidad, sino porque pretenden convencerla constantemente de que deje de escribirlo. En la segunda parte, sin embargo, veremos el nacimiento de la sexualidad de Nieve, donde el papel que cumplen los muchachos con quien mantienen relaciones es bastante secundario, como si fueran instrumentos para avivar el fuego interno de la protagonista y ayudarla a encontrar y a vivir emociones y sensaciones que desconocía. No obstante, y creo que es uno de los temas que el título alude y es más importante, el tema de la novela es el exilio. El exilio de hecho y el exilio interior de muchos personajes. Y ese exilio se da con personas con las cuales Nieve se encuentra efectivamente ligada y ven en la huida la única salvación posible. Si la primera parte presenta un carácter narrativo fundamentalmente, la segunda, que es el diario de la adolescencia, se acerca mucho más a la prosa poética, donde los sentimientos, impresiones y paisajes interiores adquieren mayor protagonismo. El diario de la infancia, la primera parte, en realidad son impresiones de una niña sola que oscila entre una madre de sentimientos nobles pero muy débil y un padre violento y alcohólico. La miseria espiritual y material y el castigo físico brutal a la que Nieve es sometida son relatados con lenguaje desnudo y efectivo. Incluso agregaría que la miseria material, que muchas veces se asocia a los problemas económicos de la isla, aquí son vistos desde otro lugar. La niña no come porque el padre directamente se olvida de darle de comer y pasa 2 o 3 días sin comer hasta que algún vecino, ella va a pedir ayuda a algún vecino y le dan de comer. En realidad, si bien hay una especie de descripción de lo que sucede en la isla, nada es profeso en ese sentido, ¿verdad? En el diario de la adolescencia, sin embargo, la segunda parte, que abarca el periodo de los 16 a los 20 años de la protagonista, dibuja una etapa intensa de búsqueda de la propia identidad y del descubrimiento del propio cuerpo y de la sexualidad. Es la vida emocional de Nieve la que ahora está en el primer plano.
Y el proceso de maduración de la joven también se evidencia en varios aspectos, entre ellos en la relación con su madre, ¿verdad? Adoptando incluso en determinado momento su ida de la casa materna. Los momentos más intensos de esta segunda parte son el descubrimiento de la sexualidad propia, los encuentros con Osvaldo primero y con Antonio después, que son las experiencias centrales en los diarios de la adolescencia. Los personajes masculinos, como decía antes, no llegan a ganar fuerza y son demasiado anónimos y funcionales como disparadores a las emociones de Nieve. Sin embargo, Osvaldo y Antonio también se van, y aquí entra en juego lo que hablábamos, el tema central de la novela, o uno de los temas centrales, que es el exilio, ¿verdad? Tanto Nieve como la madre están ligadas al mundo de intelectuales y artistas, que cada vez se hace más pequeño porque todos se van, como dice el título de la novela. El tema del exilio, el irse o el quedarse, está muy presente sobre todo en la segunda parte, aunque en la primera, de forma solapada, o de la mirada de la niña, se da también con dos personajes centrales, uno el compañero de la madre, un sueco que debe retornarse al país, y casi al final lo que termina siendo la ida del padre hacia los Estados Unidos. La creciente cantidad de amigos, conocidos o amantes que abandonan la isla son percibidos por Nieve como algo personal. Los que se van no abandonan Cuba, sino que la abandonan a ella. Y dice en una parte del diario: he pagado un precio muy alto por crecer sola mientras todos se marchaban de la isla. Me fueron abandonando poco a poco. Hoy no puedo comportarme como una mujer común. Estoy fuera del mundo. Hasta ahí la cita. Quedarse en Cuba no significa para Nieve una elección, sino un destino. No hay manera de irse. Cuando el padre desaparece y se va a Estados Unidos, quita cualquier posibilidad de marcharse a la protagonista hasta la mayoría de la edad, ya que no cuenta con la firma de los padres para salir del país, ¿verdad? Sin embargo, no existe en ningún momento del diario una crítica o un juicio acerca de las personas que se van, precisamente porque Nieve, más que tomarlo desde un lado político, lo toma desde un abandono personal casi. Los temas de Todos se van son actuales e intemporales. Las fluctuaciones entre la niñez y la adultez, la pertenencia y la exclusión, la orfandad, el exilio interno, son abordados con credibilidad y literariamente se hacen sustentables. La voz de Nieve niña es una voz lúcida y con la visión de un adulto. Sin embargo, la de Nieve adolescente es la de una voz de un infantilismo sincero y doloroso. El formato de diario íntimo funciona perfectamente para la autora, ya que logra el tono intimista del género con su potencial narrativo. El diario será su punto fijo, su sostén, su vida y su punto de llegada también. Simboliza, a la vez, el único espacio donde la libertad es posible, defendiéndola con ahínco de todos quienes quieren acabar con su costumbre de escribir ese diario. Todos se van es un relato de seres humanos viviendo, y aquí va, entre lo prohibido y lo obligado, como dice la autora en su escritura. González Uribe, en la revista Número, dirá de este libro: es un libro que, sin querer ser abiertamente político, es sin duda uno de los textos más críticos que se han escrito en la isla sobre la vida cotidiana en el socialismo cubano. Y lo es precisamente porque no se centra en la denuncia, sino que habla de lo que se vive desde la piel, desde el sentimiento, desde lo cotidiano. El mundo en torno a Nieve tiene relevancia en tanto interactúa con la protagonista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todo el análisis que ella puede hacer de la realidad cubana solo lo hace a través de aquellos hechos que tienen una conmoción directa en su vida. Por ejemplo, la expulsión de Fausto, de un compañero de la Escuela de Artes, el racismo velado existente en la isla, el servicio forzado en la guerra de Angola, la censura en la radio donde trabaja su madre, entre ellos censuran a un tema de Carlitos Varela, los entrenamientos en la escuela de preparación militar, los consejos disciplinarios, la crisis habitacional, la imposibilidad
de viajar al exterior, etc. Yo diría que dentro de la escritura de la actual narrativa latinoamericana, es una escritora de 44 años, me parece un título muy interesante. No es de los 3 autores que mencioné que elegiría, Wendy Guerre, precisamente. En esos 3, para mí, ocupa el primer lugar Leonardo Padura, luego Juan Pedro Gutiérrez y Wendy Guerra, entre otros autores que obviamente no conocemos porque no llegan, ¿verdad? Creo que ahora, por algo que leí en el blog de ella, se estrena en La Habana la película Todos se van. Tendría que indagar en la página web a ver si ahora la han publicado en Cuba, porque se da la paradoja de recibir premios internacionales importantes, pero no ser publicada en su país. Sin embargo, ella sostiene que no puede vivir fuera de Cuba, y por lo tanto siempre regresa, incluso con el premio de 12.000 euros precisamente el premio Bruguera. Se dedicó a comprar discos y libros para todos los amigos y se dio cuenta que los 12.000 euros tampoco eran gran cantidad de plata, ¿no? Cuando tuvo que regresarse a Cuba. A todos aquellos que están interesados en una lectura femenina, a veces me parece un libro mucho más interesante que otro que andan circulando por ahí, un libro que además, vuelvo a repetir, tiene una crítica social solapada, elaborada, bien construida. No es un libro gusanista de los tradicionales que algunos cubanos del exilio han intentado escribir sobre la isla de Conociendo la Realidad, sino que está escrita por alguien que convive con La Habana cotidianamente, con Cuba cotidianamente, que tiene la posibilidad de viajar, de entrar y salir del país, pero que siempre termina opta por regresar a la isla. En el juego de notas diría que es un 6, este libro de Wendy Guerra. Es un libro muy ameno, muy fácil de leer. Eso no le quita tampoco méritos literarios, el que sea de fácil lectura, sino que por el contrario, es una invitación a entrar en el mundo de esta autora. Así que se encuentra disponible, repito, en la biblioteca de Covipro y está a disposición de todos ustedes. Ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Ya no hay locos. El último libro que vamos a reseñar hoy y el recomendado de la semana, vamos a ver si comenzamos a hacer eso de aquí en más, recomendar algunos títulos o tener uno de los libros como recomendado de la semana. Es un libro que se acaba de editar, a mí me faltan 20 hojas para terminarlo, pero lo voy a reseñar igual, ya que conozco, bueno, no solo por todo lo que ya leí del libro, sino que conozco el título de otro momento y de otra situación. Hace años, con un amigo, con Mauro Tomasini, realizábamos un trabajo especial sobre Juan Gelman, una revista que publicábamos y que el número iba a estar dedicado a la obra poética de este autor fallecido en el año 2014. Dentro del laburo que nos dio conseguir toda la obra de Gelman, que ahora puede ser medianamente fácil encontrarla, en aquel momento no lo era, encontramos, bueno, desde toda su poesía completa, algunos libros de entrevistas, pero había uno en forma particular que nos interesaba y que era una larga entrevista a Juan sobre el tema de la derrota montonera, que no lo pudimos conseguir ni siquiera en la Biblioteca Nacional. Fue el único libro que nos quedó, al menos de los disponibles aquí, sin leer para hacer aquel especial. Hace horas, diría, llegó a nuestro país de Editorial Sudamericana el libro de Roberto Homero, Contraderrota, Montoneros y la Revolución Perdida, conversaciones con Juan Gelman. Repito, acaba de llegar, es un libro de 336 páginas, en las cuales hay dos prólogos hechos por el autor, por Mero,
Uno del año 2014, ya con Hellman muerto, donde de alguna manera recuerda aquellas entrevistas que se dieron entre el año 87 y 88 en París con Juan, y el otro, el que pertenece a la primera edición del libro. Recordemos que en aquel momento Juan Hellman, exiliado desde el año 74 en Argentina, amenazado por la AAA, formaba parte del grupo de inteligencia Montonero, y con el retorno a la democracia en el año 83, el gobierno de Alfonsín dejó proscripto a unos 2000 ex guerrilleros o participantes de las organizaciones armadas. Entre ellos estaba Juan Hellman, que no podía regresar a la Argentina. Así como se dio el famoso juicio de las juntas militares, también se dio el juicio a algunos de los jefes montoneros y del ERP. Cuando se realizan estas conversaciones, repito, allá a fines del año 87, Juan Hellman vivía en París y aún no podía regresar a Argentina. Lo hace en el año 88 con la posibilidad cierta de ser detenido, y cuando regresa en el avión de Aerolíneas Argentinas a Buenos Aires, solo 3 personas esperándolo, uno de ellos Roberto Mero, otro Eduardo Dualde, Luis Eduardo Dualde, uno de los abogados más importantes, también muerto, fallecido hace un par de años, y el tercero no recuerdo quién es. Y ahí cuenta una anécdota muy interesante, que tendría que haber un cuarto, que era el periodista Horacio Berbisky, que había viajado a Uruguay para subirse al mismo avión con Hellman y llegar los dos juntos, pero resulta que el avión no hizo escala en Uruguay. Entonces Berbisky quedó acá en el aeropuerto de Carrasco, y íntimamente entre ellos lo comenzaron a llamar la viuda de Carrasco, porque se quedó a la espera de la llegada de Hellman. A ver, es un libro altamente político. Obviamente aquí no hay ningún análisis de la obra de Juan Hellman, sino que hay un análisis muy certero sobre lo que significó la derrota militar de Montoneros, y por ende, bueno, todo lo sucedido en Argentina del año 76 en adelante. El libro lo que tiene de bueno, para quienes no conozcan de cerca la historia ni del peronismo ni de Montoneros, es que tiene un glosario de 100 y pico de páginas. La entrevista es de la página 50 a la 205. De ahí en más, hasta la página 336, es un glosario de nombres de personas que lo pueden ubicar temporalmente dentro de la historia que está narrada en esta entrevista. Me resulta hoy, después de haber leído mucho sobre este tema, nunca voy a poder llegar a una explicación por qué me ha interesado tanto la historia del peronismo y en particular de Montoneros. No tengo una explicación, pero me pasa que cada vez que voy a Argentina me doy cuenta que leí más sobre el tema que algunos argentinos. Hoy con varias lecturas de arriba, como que parece un texto justamente muy ochentista, con palabras, con diálogos, con aseveraciones de aquel momento, ¿verdad? Y porque luego, en la década del 90, fundamentalmente, comienza a haber una revisión muy importante de lo que fue la derrota de Montoneros, de sus principales dirigentes, Firmenich, Vaca Narvaja, perdón. Y este libro fue casi, junto a Soldados de Perón y al libro Montoneros, La soberbia armada, los 3 textos de la década del 80 que estaban a disposición como para poder entender aquella historia, ¿no? Luego se ha escrito millares y millares de páginas, ríos de tinta sobre este tema. Inclusive hay una publicación muy interesante de una revista en Argentina que se llama Lucha Armada, que es una revisión de todos los protagonistas, al menos de los que viven hasta hoy, de todos los protagonistas de aquellos años. Vuelvo a decir, en ese contexto, año 87-88, este libro marcaba una fuerte crítica a lo que era la conducción del movimiento montonero,
del cual en el año 79 Juan Gelman se separa con una conferencia en Roma, una conferencia que da increíblemente con Galimberti, uno de los personajes más detestables luego de toda esta historia, ¿no? Involucrado hasta con la CIA, regresó a Argentina y fue socio del novio de Susana Jiménez, Jorge no me acuerdo cuánto, fue socio de los Born, los mismos empresarios que Montonero secuestraron en el año 74, que obtuvieron $60 millones por su rescate, tuvo empresas con personajes de la CIA y murió justamente un derrame cerebral a los 54 años, solo en un hospital, como se merecía este señor que anduvo, después de ser uno de los cuadros militares de la columna norte de Montoneros, terminó siendo un hombre del jet set menemista, ¿verdad? Repito, en este caso estoy hablando de Galimberti. Juan Gelman, bueno, la historia es más conocida. Durante años, bueno, cuando a él lo fueron a buscar, en realidad se llevaron a su hijo, Marcelo, de ahí que desapareció con su nuera. Y bueno, la historia después es conocida, el secuestro de la hija estaba embarazada su nuera, el secuestro y la posterior aparición de Macarena Gelman, hoy diputada en nuestro país por el Frente Amplio, electa el pasado 26 de octubre por la agrupación IR. Un libro que recomiendo en especial, no sé si es el mejor texto para comenzar a interiorizarse la historia del peronismo revolucionario, del peronismo como tal, de los movimientos armados que terminan conformando Montoneros en el año 73, aunque Montoneros como agrupación es anterior, se forma en el año 70. Pero creo que la voz de Gelman, esa claridad y ese análisis crítico que hace de lo que es el militarismo, la desviación militarista, el foquismo, etcétera, que son un conjunto de errores que cometen esta organización armada, que lo lleva a una derrota y que lo lleva después a cometer un suicidio colectivo, como es la contraofensiva de los años 78 y 79, mandando a la masacre a un montón de gente. Está bueno poderlo leer a la distancia y poderlo leer, digamos, contextualizado en lo que era aquellos momentos, y no de pronto el libro que ha sido escrito 20 o 25 años después, ya con algunos documentos, con algunas cosas más palpables que podían permitir escribirlo desde otro lugar, desde otro ángulo, con otra mirada. Repito, Roberto Mero, Contraderrota, Montoneros y la Revolución Perdida, conversaciones con el poeta Juan Gelman, es el libro que recomendamos esta semana, que se encuentra ya en nuestra biblioteca y que en el juego de notas que hacemos le vamos a poner un 7. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Bueno, hasta aquí llegamos. Vieron que están durando un poco más de media hora los programas de Babel. Todo esto se da, vamos a ver si ajustamos todo a partir de enero, la programación, de hacerla un poco con la rigidez de horario que tiene que tener, pero bueno, con la cosa de que no hemos sacado más el programa efemérides, nos damos ciertas libertades para este espacio que nos gusta y que lo hacemos con mucho placer, ¿verdad? Que es la recomendación de algunos libros, de algunos títulos. De nuestra parte vamos a ver cuándo nos reencontramos. Hasta el día de hoy no está definido, pero el próximo jueves obviamente es Navidad, por lo cual no vamos a salir, así como el otro jueves que es Año Nuevo. Vamos a definir en la noche de hoy si la programación de Covipro Radio sale martes o viernes. Todavía no se lo puedo decir, pero en el caso de este segmento de Babel, nos estamos despidiendo hasta cualquiera de esos días donde nos permita volver a conversar con ustedes sobre títulos, sobre algunos libros que se encuentran en la biblioteca de Covipro. Hasta entonces. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Se murió aquel
aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Ya no hay locos, ya no hay locos.